En este video presentaremos el primer capítulo de una serie de 8 sobre el carácter y temperamento, y la influencia que tuvieron las distintas filosofías como la estoica, japonesa y cristiana. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha sentido un llamado silencioso que no proviene del mundo exterior, sino de lo más profundo de su ser. Ese llamado no busca riquezas, ni poder, ni reconocimiento. Busca sentido. Busca armonía interior. Y en ese viaje hacia adentro, nos encontramos con dos fuerzas que amoldean lo que somos: el temperamento con el que nacemos y el carácter que construimos a lo largo de la vida. El temperamento es como el río que corre desde nuestra infancia. Trae una corriente natural, impulsos, emociones, formas instintivas de reaccionar ante el mundo. Pero el carácter es el cauce que elegimos darle a ese río. Es la obra del espíritu, la escultura invisible que forjamos con nuestras decisiones, con nuestros valores, con el esfuerzo de cada día. Podemos decir que el temperamento es lo que heredamos, mientras que el carácter es lo que conquistamos. El temperamento pertenece al cuerpo y a la biología, pero el carácter pertenece al alma. Y en ese punto, las grandes tradiciones del mundo, la filosofía estoica, la cristiana y la japonesa, coinciden en una verdad eterna. La grandeza del ser humano no está en lo que siente, sino en lo que decide hacer con lo que siente. Los estoicos, como Epicteto o Marco Aurelio, enseñaban que no controlamos lo que nos sucede, pero sí controlamos nuestra respuesta. Ese es el poder del carácter, la libertad de elegir nuestra reacción incluso ante el dolor. Pausa breve. El cristianismo lo expresó con otras palabras: en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Lucas 21:19. La paciencia, la templanza, la fe, son los frutos del carácter guiado por el espíritu. En Japón, los antiguos sabios del Bushido decían: el verdadero guerrero no lucha contra otros, sino contra su propio corazón. Ese combate silencioso, ese equilibrio entre el deber y la emoción, entre el impulso y la serenidad, es el núcleo del carácter. Carácter y temperamento son como el viento y la vela. El viento, nuestro temperamento, sopla con fuerza, cambia de dirección, a veces calma, a veces tempestad. Pero la vela, nuestro carácter, es la que decide hacia dónde iremos. Sin vela, el viento nos arrastra. Con una vela firme, el mismo viento nos impulsa. Por eso, conocerse a uno mismo no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. En este viaje, aprenderemos a distinguir esas dos fuerzas, a comprender su naturaleza y a descubrir cómo los sabios de distintas tradiciones encontraron el arte de dominar el alma sin apagar su fuego interior. Porque el propósito no es destruir el temperamento, sino educarlo, transformarlo en energía dirigida hacia el bien, hacia la virtud, hacia la paz. Así comienza nuestro viaje. Un viaje que no necesita maletas ni pasaportes, solo honestidad y valor. Porque el destino de este viaje no está en el mundo exterior, sino en el alma que cada uno de nosotros está llamado a construir. El temperamento, esa corriente invisible que nos acompaña desde el primer aliento. Nadie lo elige, nadie lo diseña. Simplemente nace con nosotros. Desde la antigüedad, los sabios observaron que los seres humanos no reaccionan igual ante la vida. Unos son fuego, impulsivos, enérgicos y decididos. Otros son agua, tranquilos, reflexivos, sensibles. Algunos son aire, alegres, sociables e inconstantes.
y otros son tierra, firmes, serenos, constantes. Así nació la primera clasificación del temperamento humano, creada por los antiguos griegos hace más de 2000 años. Hipócrates, el padre de la medicina, decía que el cuerpo humano estaba compuesto por 4 humores fundamentales: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Según el predominio de cada uno, nacía un temperamento distinto: sanguíneo, alegre, activo, optimista; colérico, fuerte, impetuoso, apasionado; melancólico, profundo, sensible, analítico; flemático, tranquilo, paciente, sereno. Aunque hoy la ciencia lo explica con genética, neuroquímica y biología, la sabiduría antigua captó algo esencial: que cada ser humano nace con una energía particular, una base emocional que lo impulsa o lo detiene, que lo hace arder o que lo enfría. El temperamento no es bueno ni malo. Es simplemente la forma en que la vida se manifiesta en nosotros. Un temperamento colérico puede lograr grandes cosas cuando está guiado por la sabiduría, pero puede destruir mucho cuando se deja llevar por la ira. Un temperamento melancólico puede ver la belleza en lo profundo, pero también puede quedar atrapado en la tristeza. Quiere alegría, pero necesita aprender la constancia. Y el flemático puede traer paz, aunque deba luchar contra la indiferencia. En el pensamiento estoico, estas diferencias no eran excusa para justificar nuestras debilidades, sino terreno fértil para cultivar la virtud. Marco Aurelio escribió: «No puedes escapar a la naturaleza que llevas dentro, pero puedes enseñarle a servir al bien». Ese era el arte del carácter: convertir lo que la vida nos dio en una obra de armonía interior. Y en la tradición cristiana, el temperamento también fue visto como un punto de partida, no un destino. Pedro era impulsivo, apasionado, reaccionaba con fuego ante cada palabra. Y sin embargo, Jesús no destruyó su temperamento, ¿lo transformó? El mismo Pedro que una vez negó por miedo, se convirtió después en roca firme de fe. Eso es lo que ocurre cuando el temperamento se rinde ante un propósito más alto, se convierte en fuerza divina. En Japón, los maestros Zen hablaban de algo similar. Ellos lo llamaban Honsei, la naturaleza interior. Decían que cada persona tiene un espíritu original, una energía única que debe ser comprendida y no suprimida. El sabio no lucha contra su naturaleza. La observa, la acepta y luego la guía. Así como un jardinero no arranca las ramas torcidas, sino que las orienta hacia la luz, el hombre sabio aprende a orientar su temperamento hacia la virtud. Por eso el primer paso del viaje interior no es cambiar quiénes somos, sino conocernos de verdad. Saber si somos fuego, agua, aire o tierra. Entender qué nos enciende y qué nos apaga, qué nos da paz y qué nos perturba. Solo quien se conoce puede gobernarse, y solo quien se gobierna puede ser libre. Capítulo 1. Parte 3. El carácter, la obra que forjamos con nuestras decisiones. Si el temperamento es la materia con la que nacemos, el carácter es la forma que le damos. Cada pensamiento, cada elección, cada silencio, cada sacrificio, moldea algo dentro de nosotros, invisible pero real, nuestro carácter. El carácter no se hereda, no se compra, no se improvisa. Se forja lentamente en el fuego de la vida diaria. Los filósofos estoicos lo sabían bien. Epicteto decía: «Nadie es libre a menos que sea dueño de sí mismo».
Y Marco Aurelio lo escribió en su diario. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. El carácter es precisamente ese color, la huella que dejan nuestras decisiones en el lienzo del alma. A diferencia del temperamento, el carácter no reacciona, elige. Cuando el temperamento empuja, el carácter decide. Cuando el impulso grita, el carácter guarda silencio. Y cuando el miedo paraliza, el carácter da un paso más. Es el puente entre lo que sentimos y lo que elegimos hacer con eso que sentimos. Por eso, el carácter no se mide en los días fáciles, sino en los momentos difíciles. Cuando el dolor nos visita, cuando la decepción golpea, cuando las circunstancias no obedecen a nuestros deseos, ahí, en ese fuego invisible, el carácter se templa. Como el acero que se fortalece con el calor, el alma también se endurece solo cuando ha sentido la llama de la prueba. El cristianismo enseñó lo mismo, pero con un lenguaje del corazón. El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos: la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cada virtud se encadena con la otra, como los eslabones de una armadura interior. El carácter cristiano no es orgullo, sino humildad fortalecida por la fe. Y en Japón, los samuráis del Bushido hablaban del mismo principio, aunque con otras palabras. Para ellos, el carácter, llamado Jinsei no Michi, el camino de la vida, era la capacidad de actuar con rectitud, aunque nadie te mire. Un guerrero sin carácter es solo un cuerpo con espada. Pero un guerrero con carácter es un espíritu en calma, capaz de detener su filo para no dañar lo que ama. La virtud para los samuráis no era una palabra, era una acción constante. La honestidad, la lealtad, el valor no se aprendían en los libros, se demostraban en la vida. Y en eso coincidían con los estoicos y los cristianos. El carácter no se forma con palabras, sino con actos repetidos hasta que se vuelven alma. A veces, el carácter se manifiesta en lo grande, cuando alguien defiende la verdad aún sabiendo que perderá. Pero la mayor parte del tiempo, el carácter vive en lo pequeño, en la manera en que tratamos al que nos sirve, en cómo reaccionamos ante la crítica, en cómo cumplimos lo que prometemos. El carácter no necesita testigos. Su juez está dentro. Y cuando el carácter madura, algo maravilloso ocurre. Las emociones dejan de dominar y el alma encuentra reposo. Porque el carácter, al final, no es otra cosa que la paz que uno logra consigo mismo. El carácter no se impone, se irradia, no se enseña, se contagia. Y cuando una persona alcanza ese nivel, su presencia calma, su palabra orienta, su mirada transmite confianza. Ese es el fruto del trabajo interior, una vida alineada con la verdad. Capítulo 1. Parte 4. La armonía entre carácter y temperamento. A lo largo de la historia, sabios y maestros han buscado responder una pregunta eterna. ¿Cómo puede el ser humano vivir en equilibrio entre lo que siente y lo que elige hacer? Esa pregunta nos lleva al punto exacto donde el carácter y el temperamento se encuentran. El temperamento es la energía que brota de dentro. El carácter, la dirección que damos a esa energía. Si solo seguimos nuestro temperamento, nos volvemos esclavos de las emociones. Pero si intentamos negar nuestro temperamento, nos volvemos rígidos, artificiales, desconectados de nosotros mismos.
La sabiduría no está en negar el fuego, sino en aprender a darle forma. Los estoicos llamaron a ese equilibrio ataraxia, una serenidad que no significa frialdad, sino dominio interior. Para ellos, las pasiones no eran enemigas, solo necesitaban ser gobernadas por la razón y la virtud. Epicteto lo explicaba con sencillez. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. El carácter, entonces, es la sabiduría que aprende a gobernar las pasiones, no a reprimirlas. En el cristianismo, ese mismo equilibrio se expresa de una manera más espiritual. San Pablo hablaba del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dominio propio. Cada uno de esos frutos es la armonía entre la emoción natural del ser humano y la dirección divina del alma. Dios no suprime el temperamento, lo redime. Toma la fuerza del colérico, la sensibilidad del melancólico, la alegría del sanguíneo, la calma del flemático, y las transforma en instrumentos de amor. Y en la tradición japonesa, esa armonía se encuentra en el concepto de wa, la paz interior que nace de la armonía con uno mismo y con el mundo. Los monjes zen decían: no puedes enderezar el mundo exterior hasta que endereces tu corazón. Por eso, el samurái entrenaba su cuerpo y su mente hasta que sus reacciones eran calmas como el agua, pero firmes como el acero. El temperamento era su fuerza, el carácter su dirección. Así, las tres tradiciones, la estoica, la cristiana y la japonesa, nos muestran el mismo mapa interior. El estoicismo enseña el control racional. El cristianismo, la transformación espiritual. El pensamiento japonés, la armonía natural. Y juntas nos recuerdan algo esencial. La meta no es eliminar las emociones, sino aprender a convivir con ellas sin ser dominados. En la vida cotidiana, esa armonía se manifiesta cuando logramos mantenernos serenos en medio del caos, firmes sin volvernos duros, sensibles sin volvernos frágiles. Cuando una persona logra eso, su presencia transmite equilibrio. Habla con calma, escucha con atención, actúa sin precipitación, no se deja arrastrar por la corriente del momento. Eso es el verdadero dominio de sí mismo. Imagina un músico frente a su instrumento. Si toca con exceso de emoción, suena caótico. Si toca sin emoción, suena vacío. Pero cuando encuentra el punto justo, la música fluye. Así también el alma. Cuando el carácter guía al temperamento, la vida se convierte en melodía. El equilibrio entre carácter y temperamento no se alcanza en un día. Es un proceso de toda la vida. A veces se avanza, a veces se retrocede. A veces el fuego nos domina, otras veces la calma nos enseña. Pero cada intento, cada error y cada reflexión va puliendo el alma como el mar pule una piedra con el tiempo. Cuando el carácter y el temperamento se abrazan, nace la plenitud. El alma ya no pelea consigo misma. Las emociones obedecen a la razón y la razón escucha al corazón. Ese es el ideal que los sabios buscaron siempre, la unidad interior. Y ese ideal no pertenece al pasado. Está esperándonos, a cada uno de nosotros en el silencio de nuestro propio ser.